Hermanos, esta tarde les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo. Abren sus Biblias, por favor, a el libro de los Efesios. Y el día de hoy vamos a estar estudiando Efesios 5:31, pero de nuevo, para entrar en contexto, leeremos desde el versículo 25. ¿Un amén cuando ya lo tengan, hermanos? Efesios 5, 25 al 31. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti esta tarde, siempre agradecidos, Señor, por el privilegio de estar reunidos. Como ya se ha mencionado, Padre, venimos para adorarte, para glorificarte. En estos momentos, Señor, venimos para encomendarnos a tu palabra, Señor. Que por medio del estudio, Señor, de tu palabra, vidas sean transformadas, matrimonios fortalecidos, Señor, que cada uno reconozca, Padre, lo necesario, las cuestiones necesarias de cambiar, Señor, los cambios necesarios de implementar, poderlos aplicar, Señor, vivir de una manera agradable por medio de nuestros matrimonios, Padre. Ayúdanos. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Afírmanos no solo en la fe, Padre, sino en esta unión gloriosa, Padre, que nos has dado. Te damos las gracias por estas bendiciones que nos has dejado por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos, sé con nosotros, sé con cada uno de nosotros. Transfórmanos más y más, Señor, como has prometido, a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Por medio de esta tu palabra, por medio de tu santa presencia, el Espíritu Santo, Señor. En lo personal, Señor, te pido que seas conmigo, que me des facilidad de palabra, Señor, que pueda explicar las cosas de una manera clara, una manera en la cual podamos ser edificados mutuamente todos, Señor. Gracias, Padre, que has provisto por nosotros todo. Ayúdanos entonces a vivir, Señor, a luz de esas bendiciones. Te pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, si ustedes se acuerdan, Pablo, nos encontramos primordialmente ahorita en una sección donde estamos tratando lo que es el sometimiento de los unos a los otros, ¿verdad? El versículo 21 hace un llamado general a la iglesia, ¿verdad? De someteaos los unos a los otros en el Señor. Ahora el enfoque de Pablo ha sido en el hogar. El versículo 22, ¿verdad? Le dice a las hermanas, a las esposas, a las que están casadas, esposas, a sus maridos, ¿verdad? Como al Señor. Entonces hemos estado estudiando lo que es la responsabilidad del esposo. El esposo tiene un llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hemos concluido que este es un amor de la voluntad. Uno tiene que decidir el amar, independiente de cómo es nuestra cónyuge. Tenemos que amar de manera sacrificial, nos va a costar bastante. Y ahora estamos enfocados en lo que viene siendo el propósito de todo ello. Entonces hoy será un sermón un poquito más generalizado, porque vamos a estar viendo lo que es la institución del matrimonio. Este concepto no es invención de Pablo. Lo que Pablo entonces ahora está haciendo es traer a memoria lo fundamental en el matrimonio. No solo el matrimonio en sí, pero acerca del matrimonio. El punto es claro. Ama a tu esposa como a ti mismo por la unión que Dios diseñó desde el principio. Si me quieren ignorar el resto de la tarde, ahí ya tienen toda la información. Pero Pablo simplemente está apelando al diseño de Dios en estas cosas. Vamos a hablar entonces del matrimonio. Si estás casado, hay mucha información que es importante para ti y para mí. Si no estás casado o casada,
ya estuvieras. Hay mucha información para ti también, para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Si no está claro, hoy veremos información importante para todos. Muchas veces llegamos a estas secciones y puede estar una hermana que no está casada, decir, ¿sabes qué? Pues nada que ver conmigo, no estoy yo casada, no aprendo mucho de aquí. Puede haber un hermano, ¿sabes qué? Pues no estoy casado, nada de esto aplica a mí, pero aplica a todos. Es muy importante que entendamos los principios porque a final de cuentas no solo podemos ayudar, sino que también hay cosas a las cuales somos llamados a hacer. Y una de las cosas que les quiero dejar de antemano, cuando estamos tratando la cuestión de la institución del matrimonio, y quiero que esto nos quede claro, concluiremos con lo mismo, el matrimonio es algo bueno. El matrimonio es bendición de Dios. El matrimonio está diseñado para literalmente hacernos vivir en esta vida y experimentar las bendiciones de Dios juntamente con nuestro cónyuge. Lo menciono porque tristemente por nuestros egos, por nuestros pecados, por la manera que somos, hacemos un desastre del matrimonio. Discúlpeme, no me esperaba la reacción. Lo importante, de nuevo, es que recuperemos lo que la palabra de Dios dice acerca de. Que no dejemos que las experiencias nublen lo que pensamos del matrimonio. Que no dejemos que lo que escuchamos en otros lugares nuble lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. Que incluso no lleguemos a formar parte de esta porción de la cultura que ha determinado que el matrimonio no es esencial, que el matrimonio no es bueno, que el matrimonio no es necesario, sino que simplemente causa problemas, divisiones, conflictos, hace la vida difícil. Que no dejemos esas cosas nos influyan a ser parte de esto, porque ahorita existe esto en nuestra cultura. En nuestra cultura existe esta idea de que el matrimonio no es algo bueno. Pero les recuerdo, y aquí entramos en cuestiones un poquito más espirituales, más allá de lo que es el enfoque el día de hoy, pero a final de cuentas siempre acordémonos que cualquier cosa que Dios ha diseñado tiene un enfoque, las tinieblas, Satanás, en destruirlo. Entonces, no porque hagamos concluido y dejemos que el mundo nos influya en ciertas áreas, ignoremos entonces lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mi anhelo es de que el día de hoy salgamos con primero que nada, un entendimiento claro del matrimonio, pero animados una vez más de que la unión que formamos con nuestro cónyuge es una bendición de Dios. Ahora, por el pecado, hermanos, hermanas en Cristo, hacemos desastre de estas cosas. Y en veces entiendo que hay daño que no se puede reparar. Y en esos casos, simplemente les recordaría que la gracia y la misericordia de Dios basta. Amén. Hoy en este versículo vamos a considerar varias cosas. Primero que nada, la institución del matrimonio. Veremos también, 2, el diseño de Dios para el matrimonio. La permanencia del matrimonio. Veremos la exclusividad del matrimonio. Y por último, veremos el significado de la unión de una sola carne en el matrimonio, lo que significa. Ahora, existe un significado mayor, pero hoy nos vamos a enfocar en lo terrenal, en lo que significa para nosotros que estamos casados, para mí, para mi esposa, para ustedes y para su cónyuge. En esto vamos a ver varias áreas también. Veamos nuestro versículo de nuevo. Y hermanos, mi anhelo es ir un poco rápido, es mucha información, pero es importante. Efesios 5:31, nuestro versículo de enfoque, la palabra de Dios dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Consideremos entonces la institución del matrimonio. Pablo está citando Génesis y es en Génesis donde vemos la institución del matrimonio. Incluso Génesis dándonos el relato de la creación. Entonces, para aclarar lo que he dicho, para corregir lo que he dicho, la institución del matrimonio ocurre en el Edén, entre Adán y Eva. Eso significa que el matrimonio es instituido por Dios desde el principio, desde el comienzo.
Se los leo en Génesis 2, les leo del 18 al 24. Si ustedes se acuerdan, estamos ya viendo una vez más el orden de creación. Hemos llegado ya a la escena donde está Adán y está nombrando y está haciendo todo lo que el Señor le ha pedido. Y vemos lo siguiente: el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una vez más, Moisés explicando el relato de la creación de Dios cuando se implementa el matrimonio, y lo aclara al pueblo en el versículo 24. Esta es la razón por la cual el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y por esto llegan a ser una carne. Dios es el autor del matrimonio. En su soberanía y sabiduría crea la institución del matrimonio. Ahora, el matrimonio es una gracia común. Eso significa que es una gracia para todo el mundo. Los cristianos, los hijos de Dios, tienen gracia especial a salvación. Pero en Dios también existe una gracia común, una generalizada. Es por la cual el impío el día de hoy vive, respira, se goza de la lluvia y del fruto y de toda bendición que existe en esta tierra. Por eso es por la gracia común de Dios. El matrimonio llega a formar parte de ello. Esto es para todo el mundo, toda cultura, literalmente por la conciencia. Cada cultura entiende que existe una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Por más desviado que esté su entendimiento del Dios verdadero, aún entienden ciertas cosas, ¿verdad? Como lo dice Pablo en Romanos 1, esa conciencia y la ley en los corazones que apela a estas cosas, ¿no? Les recuerdo que el matrimonio fue instituido antes de la caída. Todo esto significa que es Dios quien regula el matrimonio, no la cultura, no el gobierno o cualquier otra cosa o persona. Esto significa que debemos entender el matrimonio entonces al diseño de Dios, nada más. Ahora quiero aclarar que después de la caída, todo lo bueno que Dios diseñó sufre los efectos del pecado. Y por lo que el matrimonio es, por lo que el matrimonio representa, tiene mucho enfoque por Satanás para destruirlo. El matrimonio, nuestros matrimonios, siempre serán atacados por Satanás. Nosotros debemos permanecer firmes en nuestras convicciones, porque Dios, quien es infinitamente más poderoso, está con nosotros. Amén. En el pueblo de Dios vemos los efectos del pecado, aun cuando se aclara lo que es el matrimonio. Estoy hablando de los hebreos, de los israelitas. Llegamos entonces al tiempo de Jesús y empezamos entonces a ver una vez más un regreso a lo original. Incluso, hermanos, siempre les he mencionado y quiero que siempre estemos conectando todas las cosas. Les recuerdo que parte del propósito de la salvación, parte del propósito por el cual el evangelio se lleva a cabo, es para regresarnos al estado original de la creación. Cuando el Señor miró todo y dijo que era bueno, sin efecto del pecado, sin la corrupción que ahora existe, a eso estamos regresando. Nuestra santificación nos está regresando a eso. ¿Para qué? Para regresar al punto cuando el hombre comunía con Dios, cuando estaba en comunión con Dios. A la intención original de todo. Por medio del evangelio se está
reversando los efectos de la caída y del pecado. Por esta razón, es bastante importante que nos informemos lo que la Biblia dice acerca de esta unión divina con nuestro cónyuge. Ahora, hemos entendido que es Dios quien ha establecido el matrimonio, es la institución divina de Dios. El Dios soberano es el que la creó. Veamos entonces la permanencia. Cuando hablo yo acerca de la permanencia del matrimonio, estamos hablando de la idea de que el matrimonio es de por vida. No solo es de por vida, sino que debe ser de por vida. Hablemos un poquito de la cultura, el contexto cultural que rodea esta idea, específicamente en los tiempos bíblicos, para entender lo que se está estableciendo. En la cultura hebrea, en la cultura griega, en la cultura romana, la mujer era de muy bajo estándar. Los hombres hacían y deshacían con sus esposas como quisieran, incluso eran echadas a un lado a continuo, abandonadas, dejadas. Para el griego, la esposa representaba un estatus social en el hogar, nada más, dedicada completamente a los asuntos del hogar. Después llegaron los romanos y adoptaron esa misma cultura, pero empezaron a agregar otras cosas. Ahora, para el entretenimiento masculino, sexual, tenías a tu esposa que cuidaba la casa y tenías concubinas y tenías siervas para hacer todo lo que es en contra de Dios con ellas. Pero la mujer seguía a un lado. En la cultura hebrea había un poquito más de entendimiento que estas cosas no se deberían de hacer, pero la mujer en sí se podía dejar por cualquier cosa. Ese es el contexto en el cual se está escribiendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Veamos un versículo que es importante considerar específicamente para el pueblo de Dios al considerar la mujer del primer siglo. En Deuteronomio 24:1 leemos lo siguiente: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. En la cultura hebrea, en el primer siglo, por muchos años. Ahora, aquí estamos hablando de cuestiones de la ley, ¿ok? Se entendió entonces dos cosas acerca del divorcio. En verdad, había dos escuelas de pensamiento acerca del divorcio, según se interpretaba este versículo. Se tiene que entender qué significa aquello que es reprochable, y esto es lo que se debatía. Era una de dos cosas. Había un grupo que yo creo sabiamente concluyó, está hablando de inmoralidad sexual, está hablando de adulterio. Entonces, por medio de la ley se daba el entendimiento de que si la mujer comete adulterio, el hombre puede divorciarse, separarse de ella. Lo que pasa es que ganó otra escuela, otro tipo de pensar, donde lo reprochable era cualquier cosa que al hombre no le gustaba. Eso significa que cuando nuestra esposa quemaba los frijoles, la podíamos divorciar. Cualquier cosa. Incluso esto es lo que vemos en el tiempo de Jesús, que es literalmente el entendimiento del divorcio. Que el divorcio, Moisés lo había dado para el hombre como un derecho a deshacerse de su mujer, casarse con otra y así seguir como quisiera, por parte de Dios, decían. Esto es lo que Cristo enfrentó y también es lo que aclara y lo que ahora podemos apreciar de Pablo, que ahora nos está aclarando. Les leo Mateo 19, 3 al 6, vamos a empezar a entender ciertas cosas. Dice: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer, noten, por cualquier motivo? Es la escuela del pensamiento.
Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Citando una vez más para nosotros Génesis 2:24. Nuestro Señor Jesús está haciendo una aclaración. Le preguntan: ¿es válido divorciarse por cualquier motivo? Y nuestro Señor Jesús dice: ¿no han escuchado lo que está escrito? ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿No han escuchado esta unión? Que el Señor creó hombre y mujer y los ha unido para que sean una sola carne. Anoten el versículo 6. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué les está diciendo? No. Marcos da un poquito más de detalles de esta misma escena. Marcos 10, 2 al 9, se los leo una vez más. Y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer, y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, hay varias cosas que podemos analizar, que lo podemos ver el jueves si gustan. Pero hay varias cosas muy importantes. Lo primordial es de que nuestro Señor Jesús aclara una verdad para nosotros el día de hoy, y esto es la permanencia del matrimonio. Eso significa que el matrimonio es permanente. Ese versículo 6 en Mateo, el versículo 9 de Marcos, dicen lo mismo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Escúchenme claro, hermanos. El matrimonio es unión permanente, una unión permanente delante de los ojos de Dios. Aunque el hombre, aunque los gobiernos busquen regular el matrimonio, es Dios quien lo diseñó, es Él el único que lo puede definir. Y ha determinado, por razones que pronto veremos, que el matrimonio es uno que es permanente para toda la vida. Lo único que libra, que rompe esta unión de una carne, es la muerte. Pablo, en Romanos 7, cuando está hablando de cuestiones de la ley, toca este punto específico. No es su enfoque, claro, pero aquí vemos bastante cerca de ello. Noten lo que dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Entonces, de nuevo, es la muerte la que libra. Mateo 22, les leo del 23 al 30. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. El matrimonio es institución terrenal, con propósito terrenal. En la eternidad no estaremos casados con nuestra cónyuge. Esto es en esta vida.
Y el punto, una vez más, nada más, es de que solo la muerte nos separa. Veamos la exclusividad del matrimonio. Una vez más, Efesios 5:31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Noten, el hombre dejará y el hombre se unirá. Literalmente nos comunica una unión exclusiva. La relación entre padres es puesta en una prioridad más baja. Esta unión es solo entre hombre y mujer, es solo entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Singular. Dice, se unirá a su mujer, no mujeres. Esta unión es exclusiva, significa que nadie se puede agregar a ella. Entre un esposo y una esposa se forja una unión inquebrantable, como ya vimos, e incambiable. Esta relación llega a ser la más importante que cualquier otra, incluyendo nuestros hijos. Los padres se dejan. Los padres aprenden a dejar a los hijos entendiendo esta unión. Amén. Amén. Paréntesis. Ya que llegamos a eso y porque no me respondieron con gozo. Mucha pareja que tiene problemas, muchos que llegan a sentarse en mi oficina, los padres tienen mucho que ver con ello. ¿Ok? La manera segura de complicarles el matrimonio a sus hijos es de que estén entrometidos en ello. No se los digo para faltarles el respeto. La palabra de Dios ha sido clara. El momento que su hijo o su hija se casa, pasa de ser su hija, su hijo, a ser el esposo o la esposa de su cónyuge. Por más que duela, por más que no queramos soltar, es importante que lo hagamos. Es el diseño de Dios para evitar las cosas que ocurren. Tenía yo un pastor que él estaba bastante involucrado en la vida de sus hijos. Y el momento que su hija se casó, yo lo escuché literalmente en un desacuerdo que hubo después de la iglesia. Él le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Espérate. Ella le pertenece a su esposo. La decisión es de ellos. Así debe ser la situación. Regresamos. Ya la pedrada ya quedó. La pareja lo deja todo, el uno por el otro. Ninguna relación vale más. Ninguna relación, absolutamente ninguna otra relación debe estar sobre la que existe entre un esposo y una esposa. No incluyendo a Dios, obviamente, esto está aquí Dios excluido. Dios primero, después esposo y esposa. Y esto incluye a las hermosas criaturas que creamos por medio de esta unión. Los hijos que Dios nos da. Yo les he aclarado a mis hijos a continuo que aunque los quiero con toda el alma, amaré a su mamá más. Mi prioridad siempre será su mamá. Mi esperanza es de que para su mamá también lo sea yo. Las mamás batallan un poquito más con estas cosas. Pero es muy importante que reconozcamos que mi unión con mi esposa Gloria fue antes que mis hijos. Y la ley de la vida dicta que la unión con mi esposa Gloria continuará después de que mis hijos ya no estén. Mi prioridad es ella. Nuestra prioridad debe ser nuestro cónyuge. Parte de la exclusividad del matrimonio también habla de la fidelidad sexual. En Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Llama la intimidad como algo que honrar, algo que no se debe corromper. Esto es que debe permanecer fidelidad. Esta es la única unión íntima
que es aceptable ante Dios. La unión sexual solo es aceptable entre la pareja que entró en el pacto matrimonial. Cualquier desviación de ello es inmoralidad. Cualquier desviación de ello es pecado en contra de Dios. Hay exclusividad en el matrimonio. Consideremos entonces, entendiendo todo lo previo, qué es el significado de la unión de una sola carne. Algo que ya hemos estado como que mencionando, ¿verdad? Un poco, se ha estado aclarando un poco. Una de las cosas que tocaremos un poquito más adelante, pero que no quiero obviamente tener como enfoque el día de hoy, es de que esta unión nos apunta a algo más grande, a algo mayor, algo más glorioso. Ya lo habíamos hablado, nuestros matrimonios nos deben apuntar a la unión que existe entre Cristo y su iglesia, su esposa. Pero hoy veamos el significado de esta unión de una carne, lo que significa para nosotros que estamos casados. Una vez más, Efesios 5:31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, dice ahí, una sola carne. Vamos a considerar varias cosas. Esta es una unión de pacto. Es una unión espiritual. Tiene connotaciones a unión física, una unión sexual. Una unión vocacional. Hay trabajo que hacer como marido y mujer. Pero veamos. Esta unión de una sola carne nos habla de una unión de pacto. El matrimonio es un acto jurídico moral delante de Dios. Eso significa que si ustedes se han presentado con su pareja delante de Dios para tomar votos, se han unido en una unión pactual, siendo Dios el testigo, el garante y juez de este pacto. Esto significa que cuando vamos delante de Dios, estamos testificándole que estaremos en esta unión, en esta vida, y todos los votos que hemos dicho, en fidelidad a nuestro cónyuge, amén. Dios está ahí de testigo. Eso significa que Dios escuchó tus palabras y las ha tomado en cuenta. Y ahora tiene la expectativa de que lleves a cabo el voto. Dios es también el que garantiza todo esto, siendo Él el que ha diseñado el matrimonio, el que está aprobando esta unión. Y es Él el juez que lo ratifica, que dice así es, así será escrito, así será esta ley. Hermanos, si te has casado, lo tengo siempre que aclarar porque el día de hoy es lo que menciono, que muchas veces cambiamos las cosas y tenemos esta idea de que, escribo algo tan romántico para mi esposa, le quiero escribir los votos para ella o X cosa. No hay nada de malo en ello, pero tus votos son a Dios, tu promesa es a Dios. Eso significa que cuando yo me casé con mi esposa y le estoy diciendo que prometo serle fiel, en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en la pobreza, en salud, en enfermedad, por el resto de nuestros días, le estoy diciendo a Dios, seré fiel a mi esposa Gloria, en todo lo que he mencionado. Es Dios entonces el que está recibiendo el voto y está en acuerdo con el voto, está bendiciendo esa unión y está literalmente testificando que esto así será, con la expectativa de que esto así será. Los votos son a Dios. Nuestra unión es a nuestra cónyuge delante de Dios. En Malaquías 2:14 leemos lo siguiente: y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y tu mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera. ¿Y qué dice ahí? La mujer de tu pacto. Ahora de nuevo aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Dios está tratando con su pueblo
por medio del profeta, lo está tratando como esta relación, lo cual vemos a continuo en todas las escrituras, que veremos un poquito después al considerar esta verdad. Pero él le dice al pueblo: tú has tratado mal a la esposa de tu juventud. Dice: a la mujer de tu pacto. ¿Cuál pacto? El que hiciste delante de mí. Esta unión a una sola carne es una unión de pacto delante de Dios. Es una unión espiritual. Esto es cuestión de las cosas internas. Ahora, es obvio que mi esposa y yo somos personas distintas de todo a todo. Pero ante los ojos de Dios, en lo espiritual, en cuestiones del alma, ha ocurrido una unión, algo que nos une, algo que es inseparable en esta vida, representando una vez más la verdad espiritual gloriosa de nuestra unión con Cristo, todos unidos con Dios, que lo exploraremos un poquito más adelante. Esto es espiritual, esta unión de una carne es espiritual. Esta es una de las razones por las cuales Cristo vino a morir. Vino a morir por su esposa, a amarla sacrificialmente, a entregar su vida. ¿Para qué? Para purificarla, para santificarla, para presentársela a sí mismo en toda su gloria, como ha mencionado Pablo, sin mancha y sin arruga. Cristo vino a la cruz para llevar a cabo la obra gloriosa que nos une a Él. Esta verdad espiritual es lo que nuestro matrimonio debe representar. Esta unión de una carne también es una unión física, sexual. En 1 Corintios leemos lo siguiente, versículos 6, 15 al 16, un versículo, después lo tratamos. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Noten el 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Se aplica la misma definición. Una sola carne nos habla de unión íntima entre la pareja, de una unión física. Una vez más, nos está aclarando esta idea de que está cercanamente ligado con la intimidad entre marido y su esposa. Incluso en la historia de la iglesia, esto es lo que ratificaba el matrimonio. El consumar el matrimonio era lo que hacía válidos los votos. De nada servía solo hablar las cosas. Había un acto que ratificaba todo, y era ¿qué? El consumar el matrimonio en la noche de bodas. Sin ello, el matrimonio no solo no valía, sino podía ser anulado sin ningún problema, porque no había ocurrido la unión espiritual de una sola carne. Es por medio del consumar el matrimonio que esto ocurre. La sexualidad es buena, santa, ordenada por Dios. Amén. Amén, hermanos. Veamos entonces esta unión que es también vocacional. Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ¿qué? Ayuda idónea. Hay trabajo que hacer. Es importante reconocer que lo más importante que haremos juntos como marido y mujer es obrar la voluntad de Dios. Ayudarnos el uno al otro para hacer lo que Dios pide de nosotros. No hay nada de malo en anhelar el romanticismo en estas cuestiones. No hay nada de malo los detalles, ser detallistas. No hay nada de malo en enamorarse el uno al otro. Pero no puede suplantar o reemplazar la idea de que Dios tiene un plan para el matrimonio, y ese plan es llevar a cabo ambos su voluntad. En este contexto específico que nos encontramos, que el esposo esté lavando a su esposa por medio de la palabra, santificándola, ayudando, siendo la herramienta de Dios para la santificación de su esposa. Hay trabajo que hacer. Esto no significa que no podemos regalar flores, chocolates o cualquier cosa que le guste a nuestra cónyuge. Lo que sí significa es que tenemos que tener una prioridad de que antes de las flores, antes de los chocolates, antes de cualquier otra cosa,
la voluntad de Dios primero. Una vez más, el estarnos ayudando el uno al otro para cumplir el trabajo que Dios ha dejado. Ahora, si ustedes se acuerdan, noten esta imagen, lo que estamos viendo. Adán es creado. ¿Y a Adán qué se le da? Antes que la esposa, ¿qué se le da? Ahí por las hermanas que no entienden por qué nos gusta tanto el trabajo. Se les da el trabajo. Se les da trabajo. Adán, ve y haz esto. Lleva a cabo esto. Y Dios analiza todo y dice, ¿sabes qué? Conseguiré para él una ayuda ideal, una ayuda perfecta. Y le da a Eva. ¿Y ahora qué les dice? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Y dice, subyugarla. Da trabajo a los dos, juntos, voluntad de Dios. Y esto continúa, específicamente en el Evangelio, en cuestiones de ver hacia la gloria. Esta vida es más fácil así. La iglesia ayuda, los hermanos ayudan, pero Dios diseñó el matrimonio para ayudarnos más. Noten lo triste de la situación en la que vivimos. De que preferimos la ayuda de la iglesia. Preferimos la ayuda de los hermanos que tal vez la ayuda del cónyuge. Y es lo inverso. Mi esposa está ahí para ayudarme en todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Literalmente, te los he dicho. Yo solo puedo ser pastor. Solo puedo ser yo pastor por la ayuda de mi esposa. Lo he dicho desde el primer día que tomé el pastorado, lo sigo diciendo hoy. El día que mi esposa diga ya no, con el corazón en la mano, les dejo saber que es ya no. Así de simple. No es tanto mi orgullo para mantener el púlpito, no es tanto mi terquez de querer seguir adelante en algo que Dios me ha llamado, si mi esposa no me lo está confirmando. Y mi esposa sabe, tiene una presión muy grande. Sí le dejo saber, Gloria, cuando ya no se pueda, ya no se puede. Y siempre le tengo que estar preguntando, ¿le seguimos? Sí. Sí. Gloria a Dios por ello, amén. Esta unión fue diseñada para facilitarlo todo. De nuevo, triste que hemos dejado que nuestro pecado complique todo esto. Algo tan bello como lo es el matrimonio, hemos dejado que se complique. Ahora, escúchenme, hermanos, porque quiero dejarles saber una cosa. Nosotros llegamos a la iglesia bien vestidos, bañados, espero. Aparentamos espiritualidad. De nuestra boca sale puro conocimiento. Hasta tal vez se pueda impresionar con lo que sabemos acerca de la Biblia, lo que sabemos acerca de las cosas espirituales. Y mientras pasa todo eso, está nuestro cónyuge, que dice, sí, así es. O dice, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo tan espiritual en la iglesia y aquí en la casa no? Noten, es lo que nos conocen más íntimamente. Es muy importante reconocer que es lo que mi esposa me puede proveer la mejor ayuda que cualquier uno de ustedes. Y espero así es viceversa. Pero de nuevo, complicamos las cosas, preferimos la iglesia, preferimos los hermanos, por el que dirán. Que por favor, hermanos, estemos reconociendo la grande bendición que es esta unión que Dios ha diseñado. Quiero que, y con esto vamos a concluir. Vayan conmigo a Eclesiastés 9. Estos son escritos sabios, ¿verdad? Escritura de sabiduría.
Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas. ¿Qué dice ahí? Todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, hablando de Dios, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. ¿Por qué menciono yo esto? La palabra de Dios aquí nos está dejando saber que esta vida se debe gozar con tu pareja. Que estas cuestiones del matrimonio son gozosas, traen felicidad, facilitan las cosas. Esta unión es de bendición, esta unión es aquello que Dios ha diseñado para que sobrelleves esta vida difícil, esta vida con dificultad, esta vida a la cual salimos y trabajamos bajo el sol y estamos agobiados y estamos cansados, y es poder ver a nuestro cónyuge y decir: aún así lo volvería a hacer. Si no es la relación que estamos viviendo, si no es como nos sentimos, si hemos dejado que los conflictos y los pleitos y las cuestiones del pecado, los desacuerdos y las cosas que nos estresan, los agobios de esta vida, hemos permitido que desvíen, es necesario recuperar el diseño de Dios para este matrimonio. Y háganlo, cueste lo que cueste. Y no estoy aquí yo predicándoles, una vez más, aclaro, de que yo tengo toda la solución y que mi matrimonio con Gloria es perfecto. Absolutamente no. Yo sé lo difícil que es. Yo sé lo difícil que es tener a dos personas pecadoras, egoístas, bajo un techo. Y después de esas criaturas hermosas que dijimos hace rato, también traen su pecado a la ecuación. Es un caos el hogar. Pero es recordarnos a continuo que es Dios quien lo ha diseñado para facilitar este trabajo. Si solo, hermanos, si tan solo lo hacemos como Dios quiere. El problema de pecadores egoístas es que a continuo, sin decirlo, concluimos: ¿sabes qué? Espérate, Dios, yo sé mejor. No me someteré a mi esposo como me has pedido. Eso es cruel. Eso indigna, eso me devalora, no lo haré. Haré las cosas a mi manera. No amaré a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, porque no conoces a mi esposa, no conoces todo lo que hace, no conoces cómo me trata. No lo haré, Dios. Pero si tan solo nos sometiéramos a su palabra. Cuando hay agresión, responder como Cristo respondió. Cuando hay pecado, responder como Cristo respondió. Cuando hay ofensa, responder como Cristo respondió. Cuando hay agresiones, ataques, pleitos, problemas, responder como Cristo respondió. ¿Cómo respondió? Estirado en una cruz, traspasado, desangrándose, coronado con corona de espinas, descendiendo sobre él tu culpabilidad y la mía, tu pecado y el mío, la ira de Dios sobre él, en pago por nuestras ofensas. Esa fue la respuesta de Cristo, que nos dice el profeta Isaías, que mudo fue al matadero, no rezongó, no se quejó, sino que por toda ofensa que ustedes y yo tengamos registrados en esos libros, borrados completamente por su sangre, por su sacrificio. Imagínense, si cada vez que tu esposo te trata mal, perdonas, extiendes gracia y misericordia. Imagínate si cada vez que tu esposa te trata mal, siempre que hay conflicto, perdonamos, extendemos misericordia, extendemos gracia. Si tan solo nos acordamos: el Señor me ha salvado y el Señor me pide que ame como Él amó a la iglesia. Y el Señor me pide que me someta como Él se ha sometido, no solo a su esposa, sino a Dios. Si tan solo hiciéramos así las cosas, les garantizo, hermanos, que el matrimonio es gozo.
esta vida es gozo, por más difícil que sea. Que recuperemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de algo tan glorioso como lo es esta unión del matrimonio. Amén.